Bueno, no tengo palabras para agradecer tantos elogios de tanta amabilidad. Yo pensaba que iba a ser una conferencia mucho más doméstica, por así decirlo, y me encuentro con un magistrado de la Corte Suprema, con todos decano, y bueno, pues la verdad es que no está preparado para tanta ceremonia, pero naturalmente que lo agradezco y que me felicito de que esta conferencia pues tenga este boato y esta expectación que ha despertado, no sé si con razón o sin razón. Les voy a hablar a ustedes de lo que se llama el comportamiento alternativo conforme a derecho. Se trata del siguiente problema. El problema es cuando alguien imprudentemente causa la lesión de un bien jurídico, ¿tiene o no tiene importancia la duda o la alta probabilidad de que el comportamiento correcto también podría haber llevado al mismo resultado? Este es un problema que ha ocupado tanto a la ciencia como a la jurisprudencia, tanto a la ciencia española como a la alemana, como a la jurisprudencia alemana, como a la jurisprudencia española. Si alguien imprudentemente causa el resultado lesivo, tiene importancia en el sentido de negar la imputación objetiva, decir sí, pero es que con un comportamiento correcto, tal vez, con alta probabilidad, con casi seguridad, con posibilidad, se podía haber producido el mismo resultado. Voy a, para ilustrar lo que les voy a explicar, traer a colación algunos casos en los cuales se plantea este problema y en torno a los cuales se ha discutido este problema, aunque este problema y las distintas soluciones, en realidad son dos soluciones que se dan, se repite constantemente también en la jurisprudencia española, como en el libro que estoy acabando, comento de la mano de jurisprudencia de tribunales inferiores españoles y del Tribunal Supremo. Pero para centrar la discusión y para que ustedes vean el problema, voy a referirme a cuatro casos, tres de ellos muy conocidos. El otro es un caso de la jurisprudencia española que a mí me parece muy interesante porque casi con una precisión matemática se da uno cuenta de hasta qué punto una teoría u otra llevan a resultados distintos. El primer caso sería el caso de la novocaína, es de 1926. Aquí se trata de un médico que, en contra de la Lex Artis, practica una anestesia con cocaína, falleciendo el paciente, que tenía una disposición física desfavorable. En principio, por consiguiente, se aplica cocaína, conducta imprudente, se causa el resultado típico, muerte del paciente. Pero, dada la predisposición desfavorable de la víctima, era muy probable que, aunque se hubiera aplicado el anestésico, que era el que exigía la Lex Artis, la novocaína, también se habría producido el mismo resultado porque se trataba de un paciente que tenía no se había reducido la glándula timorinfática. El hecho de que el comportamiento alternativo conforme a derecho, la aplicación de la novocaína, hubiera podido llevar al mismo resultado, sirve para excluir la responsabilidad por un homicidio imprudente, tal como entendió el Tribunal Supremo alemán, o no tiene relevancia. Segundo caso, el caso de los pelos de cabra. Aquí se trata de un fabricante que elaboraba unos cepillos con pelos de cabra chinos y entonces lo entrega a las operarias y sin desinfectar, y varias operarias fallecen porque contraen el bacilo de Corbunco. De todas formas, según el dictamen pericial, hay sin duda alguna una conducta imprudente que produce muertes, en cuanto que al resultar infectadas por esos pelos de cabra chinos no desinfectados que se utilizaban para la fabricación de cepillos, esa es una conducta imprudente y hay una relación de causalidad. Pero el informe pericial dice que aunque se hubieran desinfectado, posiblemente no se habría podido eliminar el bacilo de Corbunco. El que el comportamiento alternativo conforme a derecho, es decir, la desinfección
podría haber producido el mismo resultado, debe o no debe tener relevancia para excluir la responsabilidad por un homicidio imprudente. El siguiente caso, según Puppe, el caso más comentado de la jurisprudencia penal alemana, porque sobre él hay, yo diría que miles de comentarios, tanto en artículos como en libros, como en manuales, es el caso del ciclista. Aquí se trata de un camionero que adelanta a un ciclista, en vez de guardando la dirección prescrita por el Código de la Circulación alemán, que coincide con el Reglamento de Circulación General de Circulación español, de 1,5 metros, lo adelanta al ciclista con una distancia de 0,75 centímetros. Entonces, el conductor de la bicicleta cae bajo las ruedas del remolque y es aplastado y muerto por el remolque que va acoplado al camión. Pero este ciclista estaba ebrio, estaba muy ebrio, y entonces el dictamen pericial no puede excluir que, aunque se hubiera mantenido la distancia de 1,5 metros, no se habría producido ese giro del ciclista borracho y habría caído también o no bajo las ruedas del remolque y habría fallecido también. Finalmente, para acudir ya a un caso español, el caso del shock anafiláctico. Se trata de la menor, es una menor, Sara, que sufre una bronquitis asmática. Una bronquitis asmática que le provoca pues un malestar muy importante. Entonces se dice que hay que vacunarla y aquí se establecen unas pautas de vacunación, unos protocolos. Hay que empezar con 0,05 centímetros cúbicos, al cabo de 2 semanas se sube a 1 centímetro cúbico, después a 2 centímetros, después a 4, después a 7 al cabo de 2 semanas y ya se mantiene esta dosis de 7 centímetros cúbicos hasta terminar el envase y se administra a continuación de entonces esta dosis de 0,7 centímetros cúbicos a lo largo de un mes, con lo cual pues se evita estas alergias que tenía esta pobre muchacha. Si se interrumpía la administración, es decir, si no se guardaban las pautas de que era cada 2 semanas cuando iba a ir aumentando las dosis, entonces había que empezar otra vez con 0,05 centímetros cúbicos. La administración de las dosis vacunales se interrumpe durante 2 meses. Se le administra 0,5 centímetros cúbicos el 4 de marzo de 1998 y entonces se interrumpe la administración de la vacuna. Y se vuelve a aplicar el 19 de mayo de 1998. Es decir, 2 meses después. Entonces había que haber empezado otra vez por la dosis inicial, es decir, 0,05 centímetros cúbicos. Pero la enfermera le aplica 0,4 centímetros cúbicos. Y fallece Sara. La causa de la muerte de la menor Sara, dice la sentencia, fue una fibrilación ventricular determinante de una parada cardiorrespiratoria derivada de una reacción anafiláctica o de tipo anafilactoide provocada por la dosis vacunal que le había sido administrada momentos antes. Como esta vacuna encierra un cierto peligro, se prevé en el protocolo que hay que tener a la paciente durante unos cuantos minutos, durante más de 1 hora aproximadamente, en observación, hay que tener adrenalina por si se produce algún incidente como es el shock anafiláctico que la llevó a la muerte. Pero lo fundamental de aquí de la sentencia es que dice, leo literalmente, puede producirse el shock anafiláctico aun en supuestos de administración de dosis correcta, si bien son más frecuentes las complicaciones si no se respeta la pauta de administración de la inmunoterapia o se alteran las dosis. Es decir, que lo que dice el informe pericial es que, aunque se hubiera aplicado la dosis correcta a la vista de que había estado 2 meses sin administrar la vacuna de 0,05, también
se podía haber producido el shock anafiláctico. Estamos de nuevo ante una conducta imprudente porque se ha aplicado una dosis en contra de la Lexartis, 0,4 centímetros cúbicos, y una relación de causalidad entre la aplicación de esa dosis y la muerte de Sara por el shock anafiláctico. Pero tiene relevancia en el sentido de excluir la responsabilidad por un homicidio imprudente, el que con la dosis correcta, a saber 0,05 centímetros cúbicos, se podía haber producido también la muerte. Este es el problema del comportamiento alternativo conforme a derecho. ¿Hasta qué punto, si en la causación imprudente de un resultado típico, si no se puede excluir o si es muy probable que el comportamiento correcto también podría haber producido el mismo resultado, debe servir o no para excluir la responsabilidad del sujeto causante imprudentemente del resultado típico? Ya hay dos teorías. La ubicación del problema, sin duda alguna, es la imputación objetiva. Es la imputación objetiva porque la imputación objetiva surge cuando al causante imprudente de un resultado típico, una vez que se ha comprobado que hay causalidad, que hay imprudencia, entonces hay que ver si al causante imprudente del resultado típico le es o no imputable objetivamente ese resultado. Si le es imputable objetivamente, hay responsabilidad. Si no le es imputable objetivamente, aunque haya imprudencia y aunque haya causalidad, no hay tipicidad objetiva porque falta la imputación objetiva. Y aquí hay dos teorías, una la dominante, la prácticamente unánime, que es la teoría de la evitabilidad, y otra es la del incremento del riesgo. ¿Qué dice la teoría de la evitabilidad? La teoría de la evitabilidad, que es la dominante, dice lo siguiente: el tipo exige que haya una conexión de la infracción del deber, una conexión de riesgo, una conexión de antijuridicidad, y esta no se da si con el comportamiento alternativo conforme a derecho, con una alta probabilidad o con posibilidad, se podría haber producido el mismo resultado. En el caso, por ejemplo, del ciclista, hay una absolución porque el Tribunal Supremo alemán dice que con una alta probabilidad también se podía haber producido el atropello del ciclista ebrio, aunque se hubiera guardado la distancia de seguridad de 1,5 metros. Esta es la teoría dominante. La sentencia del Tribunal Supremo alemán dice que cuando hay una elevada, alta probabilidad, entonces, como en este caso, de que se habría producido también el comportamiento, se habría producido también el resultado de la muerte del ciclista con el comportamiento alternativo conforme a derecho, es decir, guardando a la distancia de 1,5, entonces falta la imputación objetiva y se absuelve. Y algo parecido dice también la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la jurisprudencia de tribunales inferiores. Les voy a leer solamente dos sentencias españolas. La sentencia 52/2002 de 14 de marzo del Supremo, que dice lo siguiente: el resultado debe ser consecuencia del comportamiento calificado de imprudente y debe ser evitable con alta probabilidad desde un comportamiento observante de la norma de cuidado. Por consiguiente, si no se dan estos requisitos, hay que absolver a pesar de que ha habido una imprudencia que ha causado un resultado típico. Y para mencionar una sentencia del Tribunal Inferior, la sentencia 108/1999 de 30 de noviembre de la sección primera de la Audiencia Provincial de Gerona. Resulta difícil afirmar que Loreto, que era la conductora, hubiera podido detener el vehículo circulando a 50 km por hora, en lugar de a 65, que es como circuló, atropellando a una persona y causándole lesiones. Aunque tampoco puede descartarse lo contrario, pero ante la duda debe primar el principio indubio pro reo, y de que no se puede afirmar con toda seguridad, como se exige en todo proceso penal, que el exceso de velocidad del turismo fuera con causa del accidente, existiendo dudas de que de haber circulado a la velocidad reglamentaria establecida se hubiera producido o no el accidente. Y por consiguiente revoca la sentencia del juzgado de lo penal
y absuelve de las lesiones imprudentes causadas por la conductora, porque no se puede excluir que aunque hubiera circulado a 50 kilómetros por hora, que era la velocidad establecida y reglamentaria, no se hubiera podido producir el mismo resultado. Por consiguiente, para la teoría de la alternatividad, la teoría de la evitabilidad, es que también se llama la teoría de la alternatividad, no hay responsabilidad por delito imprudente si se puede constatar que el comportamiento alternativo conforme al derecho, y aquí sí que hay muchos matices sobre si es necesario, alta probabilidad, posibilidad, que no se pueda excluir. Según la teoría dominante de la evitabilidad, no hay responsabilidad por un delito imprudente cuando el comportamiento alternativo conforme a derecho, con mucha probabilidad, con alguna probabilidad, con posibilidad, hubiera producido el mismo resultado. Frente a esta teoría se alza la teoría minoritaria de Roxin, que es la teoría del incremento del riesgo. Aunque Roxin en su manual dice que tiene algunos seguidores, la verdad es que uno se va a sus seguidores y dicen no exactamente lo que dice Roxin, sino que lo matizan de una forma que se puede llegar a pensar que no son partidarios de la teoría del incremento del riesgo. La jurisprudencia del Tribunal Supremo alemán la ha rechazado, se inclina por la teoría de la evitabilidad, y lo que dice Roxin, que funda su teoría del incremento del riesgo en 1962, es lo siguiente: si el comportamiento alternativo conforme a derecho es un comportamiento que frente a la acción realizada ésta ha incrementado el riesgo de producción, entonces hay responsabilidad por delito imprudente. Para decirlo con el ejemplo del caso de los pelos de cabra chinos. El comportamiento alternativo conforme a derecho, o sea, el desinfectarlo frente al comportamiento imprudente, el comportamiento imprudente supuso un aumento del riesgo de producción del resultado. Es cierto que desinfectándolo también se podía haber producido el mismo resultado, pero el riesgo era menor con el comportamiento correcto. Para decirlo, por ejemplo, con el caso del shock anafiláctico, no sabemos si con 0,05% se habría producido o no el mismo resultado, pero lo que está claro es que con 4 centímetros cúbicos se elevó el riesgo de producción del resultado. Entonces no me importa, que es lo que dice la teoría de la evitabilidad, si se hubiera podido producir también el mismo resultado con 0,05. Lo único que me importa es que la aplicación de 0,4 centímetros cúbicos incrementó el riesgo de producción del resultado frente a la acción correcta de aplicar 0,05. Y así, para darles a ustedes dos ejemplos de cómo opera Roxin, en el caso de la novocaína se basa en una apreciación que Spendel, un penalista alemán, obtiene muchos años después de que se produjera el caso de la novocaína de un catedrático de la Universidad de Heidelberg. Y entonces dice Roxin, en el caso de la novocaína, si la inyección de cocaína ha provocado un incidente mortal de narcosis, entonces había que absolver al médico, porque para el estatus timolinfáticos del paciente cualquier anestésico era igual de peligroso, y la cocaína prohibida no creó un riesgo mayor que la novocaína permitida. Es decir, que aquí se puede llegar a determinar que el riesgo era exactamente igual con la aplicación de la cocaína prohibida que con la novocaína, que era conforme con la lex artis, porque debido a la predisposición desfavorable del paciente, cualquier anestésico le habría producido la muerte. En cambio, en el caso de los pelos de cabra, Roxin, frente a la teoría de la evitabilidad, propone la condena, de acuerdo con el siguiente razonamiento.
el perito únicamente había expresado que las 3 modalidades autorizadas de desinfección no ofrecían una garantía suficiente de desinfección real de los pelos y que, por consiguiente, no estaba excluido que la infracción se hubiera también producido después de la aplicación del procedimiento de desinfección. Es decir, es cierto que si se hubiera desinfectado y entregado los pelos desinfectados, tal vez se podía haber producido también la infección con el bacilo de Corbunco, pero habría habido menos posibilidades. Y entonces, ¿qué es lo que hubiera podido suceder con una alta probabilidad o posibilidad en el caso del comportamiento alternativo conforme a derecho? No importa. Lo único que importa es que el comportamiento imprudente ha elevado el riesgo de producción del resultado. En referencia al caso del ciclista, Roxin cambia de opinión. Primero dice lo siguiente en 1962. ¿Cómo debería haber sido decidido correctamente el caso del ciclista enjuiciado por el Bundesgerichtshof, teniendo en cuenta el hecho probado comunicado, no se puede afirmar con absoluta certeza? Solo se nos dice que, según la convicción del tribunal, el accidente habría sucedido con alta probabilidad con un comportamiento reglamentario. Aquí todo depende de si éste, al menos, hubiera disminuido, entonces era obligada la condena, o si éste era exactamente el mismo, en ese caso tendría que haberse absuelto. Por lo que la cuestión de si hay que condenar o absolver al camionero, en el caso del ciclista, debe permanecer abierta. Aquí Roxin luego cambia de opinión, dice, bueno, es que realmente si se hubiera hecho un buen peritaje se podría haber determinado exactamente si también con 1,5 se había atropellado al ciclista. Pero aquí Roxin no se da cuenta de que eso con un peritaje no se puede resolver. Se puede resolver lo de la novocaína, la cocaína, se puede resolver lo de los pelos de cabra, pero aquí cuál va a ser el comportamiento humano es algo difícil de determinar. No se puede averiguar pericialmente. Bien, voy a tomar posición. Vuelvo a decir, la teoría del incremento de riesgo es minoritaria, es rechazada por la jurisprudencia y la dominante es la de la evitabilidad. Y ahora voy a tomar posición. La teoría de la evitabilidad que yo rechazo por 3 motivos. En primer lugar, dice que tiene que haber una conexión de la infracción del deber entre el comportamiento imprudente y el resultado, y que esta conexión de la infracción del deber no se da cuando el comportamiento alternativo conforme a derecho, con mucha posibilidad, con una pequeña posibilidad, con poca posibilidad, podía haber llevado al mismo resultado. Bueno, esto lo dice, pero no lo fundamenta. No fundamenta por qué en el delito imprudente hay que exigir esta conexión de la infracción del deber. Esto es un axioma que lanza, pero dice por qué tiene que darse esa conexión de la infracción del deber. Por otra parte, una aplicación consecuente de esta teoría llevaría prácticamente a la absolución en todos los casos de conducta imprudente, porque si la llamada conexión de la infracción del deber es un elemento del tipo, entonces cuando exista la mínima duda de que se hubiera podido producir el mismo resultado, habría que absolver, acudiendo al indubio pro reo. Si es un elemento del tipo, tiene que haber seguridad de que no concurre. Es decir, que aunque un médico lleve a cabo una operación infringiendo las reglas más elementales de la lex artis, con tal de que hubiera la mínima posibilidad de que con la conducta correcta se hubiera producido el mismo resultado, entonces habría que absolver. Y si aplicamos el indubio pro reo, lo que se tiene que demostrar con una probabilidad rayana a la certeza o con certeza es que el comportamiento correcto no habría llevado al mismo resultado. Por consiguiente, aunque la enfermera inocule una dosis vacunal de 20 centímetros cúbicos, como existe una mínima posibilidad que con 0,5 también se había producido, indubio pro reo, por consiguiente, habría que absolver. Pero es que además, y es mi última crítica contra la teoría de la evitabilidad, aquí lo que hace es que el riesgo permitido se lo salta, por así decir, a la torera y lo decide el propio autor.
¿Por qué se dice que tiene que haber un protocolo de la dosis de 0,05? Bueno, porque eso es a lo que ha llegado la ciencia médica examinando una multitud de casos. Entonces, se puede aplicar 4 porque también con 0,05 se podría haber producido el mismo resultado. Pero claro, es que aplicar 0,4 centímetros cúbicos eleva muy sustancialmente el riesgo de producción del resultado. Cuando el legislador, remitiéndose a la Lex Artis, que es la que determina la imprudencia o no imprudencia en el caso de los médicos, dice 0,05, es porque ha ponderado los intereses y ha dicho, bueno, con 0,05 y luego la cadencia esta que les he dicho antes, puede haber una posibilidad de shock anafiláctico, pero es muy reducida y vale la pena porque podemos curar esta bronquitis asmática de la paciente. Pero claro, si resulta que la posibilidad de que se produzca el shock es enorme, con 4 centímetros cúbicos, entonces posiblemente diría pues que tenga la bronquitis asmática, pero no vamos a aplicar esta vacuna. Cuando dice, no, es que yo pongo 4, bueno, si usted pone 4, entonces usted está eliminando la ponderación en el riesgo permitido que hace el legislador remitiéndose a la Lex Artis, y usted se crea su propio riesgo permitido y entonces resulta que no tiene ninguna responsabilidad y en vez de la ponderación del legislador bien directamente, mediante la revisión, por ejemplo, en la construcción, en la minería, normas administrativas, extrapenales o la Lex Artis, usted se hace su propio riesgo permitido y usted resulta que puede elevar el riesgo de producción de resultado, porque lo fundamental no es que con la acción correcta se podría haber producido el mismo resultado, sino que con la acción correcta había muchas menos posibilidades de producción del resultado, y lo que el legislador persigue es la protección de bienes jurídicos, y naturalmente que lo que el legislador desea es que el riesgo sea el mínimo posible. Lo decisivo no es que con la acción correcta se podría haber producido el mismo resultado, que eso siempre pasa, por ejemplo, en una operación quirúrgica de alto riesgo. Lo fundamental es que con la acción correcta se podría haber evitado el resultado porque había un riesgo de producción del resultado mucho menor. Estas serían, por consiguiente, mis críticas a la teoría de la evitabilidad. Que la resumo. No fundamenta por qué es necesaria la conexión de la infracción del deber. Si se aplica un dubio pro reo, entonces, con que exista la mínima posibilidad frente al enorme riesgo de la acción contraria al deber, aplicar 20 centímetros cúbicos o 40, entonces llevaría siempre a la absolución. Y por otra parte, altera el riesgo permitido. Es decir, que para ella el riesgo permitido no es el que ha hecho el legislador, bien directamente, bien mediante la revisión a normas extrapenales, bien mediante la revisión a Lex Artis, sino que es el propio sujeto que dice, bueno, yo me salto a la torera el riesgo permitido porque siempre tengo la coartada de que tal vez la acción correcta podía haber producido el mismo resultado, cosa que, por ejemplo, en las intervenciones médicas siempre sucede, incluso en la intervención médica, en cuanto haya un mínimo riesgo de producción de resultados, si se hace de acuerdo con la Lex Artis siempre se puede producir un incidente, pero claro, si se respeta, si lo que hay es un absoluto desprecio por las normas de la Lex Artis y de la prudencia médica, entonces la posibilidad de resultado es mucho mayor. Bien, la crítica a la teoría del incremento del riesgo, y voy a tratar de terminar, es que no sé a qué hora empezado, no quiero una conferencia no debe durar más de 3/4 de hora, como mucho 50 minutos, porque si no la atención del auditorio, pero no sé a qué hora empezado más o menos. ¿A las? Estamos ya. A 45. Bien, entonces a la crítica a la teoría del incremento del riesgo, por ejemplo por ejemplo Cerezo, la doctrina dominante, porque ya es partidaria de la evitabilidad, es que dice que convierte a los delitos de lesión en delitos de peligro. Dice
Según la teoría del incremento del riesgo, el concepto central de los delitos de resultado no es la lesión, sino la puesta en peligro de la víctima. La esencia del delito no reside en la producción de un resultado jurídicamente desaprobado, sino en la infracción de una norma de comportamiento que regula el curso social. Hay que dudar, sin embargo, de que con ello se está acertando con el sentido de precisamente los delitos de resultado, de que su concepto central sea realmente la puesta en peligro y no más bien la lesión de la víctima, de que esos delitos de resultado estén basados en prohibiciones del incremento del riesgo y no en prohibiciones de lesión, y de que penalicen la mera infracción de deberes de diligencia. Por consiguiente, la objeción más importante contra la teoría del aumento del riesgo es la de que contra Legem convierta los delitos de lesión en delitos de peligro. Y Schlichter dice: la ley define el resultado cada vez con toda claridad, así por ejemplo en el parágrafo 222 del Código Penal alemán, como la muerte de otro, por lo que no se le puede dar otro sentido por la vía de la interpretación de un incremento del peligro. Bueno, esta teoría de que esta tesis, esta objeción por parte de la teoría de la evitabilidad, que se repite continuamente, de que con esta teoría del incremento del riesgo se conviertan los delitos de lesión en delitos de peligro, a pesar de que dice todo el mundo, es absolutamente inexplicable. Porque ¿qué es lo que caracteriza a un delito de peligro? Que se pone en peligro un bien jurídico y no se produce la lesión. Pero lo único que dice la teoría del incremento del riesgo es que si se ha producido la lesión del bien jurídico, la lesión, por tanto, no la puesta en peligro, se responderá cuando esa lesión ha supuesto un incremento del riesgo frente a la acción correcta, pero no está convirtiendo los delitos de lesión en delitos de peligro, porque parte de que ha habido una lesión. Y además, esa es la definición correcta del delito imprudente. En el delito imprudente, mediante una imprudencia, se causa la lesión de un bien jurídico, y esa conducta es una conducta que ha incrementado el riesgo permitido de lesión. O sea que es absolutamente inexplicable cómo automáticamente y sistemáticamente se está diciendo que la teoría del incremento del riesgo convierte los delitos de lesión en delitos de peligro, cuando está partiendo de la base, caso de la cocaína, caso de la cocaína, caso de los pelos de cabra, caso del ciclista, de que había una lesión. Lo que dice es que esa lesión es imputable objetivamente en el momento que esa lesión realmente producida, por consiguiente no estamos ante un delito de peligro que se caracteriza porque no hay lesión, que esa lesión es imputable objetivamente en el momento que la acción imprudente haya elevado frente a la acción correcta el riesgo de lesión. Bien, también se dice que vulnera el principio indubio pro reo. En absoluto, no vulnera el principio. Dice, es que claro, no se puede saber si ha aumentado el riesgo o no ha aumentado el riesgo, y además está operado también con comportamientos hipotéticos. Tampoco se entiende, a pesar de que se repite continuamente, porque voy a decir que Roxina ahí está en absoluta minoría, esta objeción. Porque, ¿qué indubio? Es decir, vamos al caso del shock anafiláctico. No hay un indubio, es decir, es evidente que 0,4 centímetros cúbicos eleva el riesgo frente a 0,05, que es la conducta correcta. Por tanto, no se trata de ninguna infracción del indubio pro reo. Eso es cierto, eso no hay quien lo mueva. Y es cierto también que si se hubiera desinfectado habría habido menos posibilidades en abstracto de que se produjera el resultado. Por consiguiente, no se acude al indubio, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna justificación esta objeción de que vulnera el indubio pro reo. Y no acude a procedimientos hipotéticos como hace la teoría de la evitabilidad. Es decir, que no está diciendo en el caso del shock anafiláctico es que hipotéticamente se habría podido producir también el resultado con 0,05. No está diciendo eso, está diciendo únicamente que con 0,4 el riesgo es mayor, y para eso no hay que acudir a ningún tipo de especulación hipotética. No se niega que en efecto con 0,05 también se podía haber producido el mismo resultado. Lo único que dice es que con 0,4, como aplicó la enfermera, el riesgo era mayor, pero no niega
que con 0,05 también se había podido producir el mismo resultado, pero es que esto es irrelevante para la teoría del incremento del riesgo. Lo único relevante es que, y esto va a misa, y esto no es ninguna especulación, es que 0,4 centímetros cúbicos elevan el riesgo frente a 0,05 y esto basta para afirmar la imputación objetiva. Bien, volvamos ahora a la modificación que hace Roxin frente a lo que dijo en 1962, ya en 1990 en un artículo en una revista china, la Chengxi Law Review, y luego en el manual, en la parte general, cambia de opinión y dice que en el caso del ciclista sí que habría que haber condenado. No hace como en 1962 que mantiene que en el caso del ciclista hay un non-liquid porque habría que ver qué es lo que dice el perito. Ahora ya se da cuenta de que el perito no puede decir qué es lo que habría pasado porque está en juego la acción humana, sí, con absoluta seguridad, sí, así como se puede decir en el caso de la novocaína, que en efecto el perito dijo, este señor tiene una no reducción de la glándula timolinfática y se habría muerto sí o sí con cocaína o con novocaína. Por consiguiente, ahí no hay un aumento del riesgo y por consiguiente ahí no hay imputación objetiva. Pero él piensa que todo es tan fácil y claro, en el caso del ciclista no se puede reproducir el comportamiento humano del mismo ciclista ebrio en el caso de que hubiera guardado el camionero la distancia que estaba prescrita, la reglamentaria, de 1,5 metros. Y entonces cambia de opinión y dice lo siguiente, Roxin ahora. En el caso del ciclista, en cambio, la aproximación demasiado estrecha del conductor del camión aumentó el riesgo para el ciclista y por ello hay que imputar al conductor la muerte de aquel si se sigue mi teoría del aumento del riesgo. Bien, con esto concluyo. Para mí hay tres grupos de casos. Aquellos que lo que el legislador en la apoderación de riesgos ha establecido en abstracto se reproduce en concreto. Es el caso del shock anafiláctico. Es decir, 0,4 supone un riesgo mayor que 0,05. No me importa que con 0,05 también se habría podido producir el mismo resultado. Aquí, en abstracto, hay un aumento del riesgo con la acción de 0,4 y, por consiguiente, al sujeto se le debe imputar el resultado. Porque es cierto que con 0,05 también se podía haber producido el resultado, pero también se podría haber evitado el resultado. Y el sujeto, el autor, no es quien para cambiar y modificar el riesgo permitido. El segundo caso es aquel en el cual lo que en abstracto es correcto quiebra en el caso concreto por la circunstancia de que concurre una peculiaridad, que es el caso de la novocaína. Aquí es cierto que en abstracto la lex artis decía hay que aplicar la novocaína porque tiene más riesgos que la cocaína, pero en este caso en concreto quiebra ese principio y resulta que debido a la predisposición desfavorable del paciente era igual de peligrosa una que otra. La acción prohibida, por consiguiente, de aplicar la cocaína no ha elevado el riesgo de producción del resultado y, en este caso, de acuerdo con la teoría del incremento del riesgo, también, por supuesto, con la teoría de la evitabilidad, pero en este caso coincide, en los demás no, porque en el shock anafiláctico no habrá coincidido, en este caso hay que absolver porque no hay un mayor riesgo. Y luego están los casos en los que concurre una circunstancia especial. Es decir, en el caso del shock anafiláctico no concurre ninguna circunstancia especial. Es decir, era una paciente como otra cualquiera y 0,4 era más peligroso que 0,05, que era lo que establecía la lex artis. Hay supuestos en los que concurre una causa especial. Caso de la novocaína, en la cual al no haber una reducción de la glándula timolinfática, el riesgo es el mismo. Pero hay otros casos, y aquí la situación también y la solución es clara. No hay incremento del riesgo, por tanto, absolución.
Pero hay otros casos en los cuales no sucede como en el shock anafiláctico, en el cual no hay una circunstancia especial y en el caso concreto se reproduce los parámetros de riesgo abstractos, ni tampoco como el de la novocaína, donde está claro que por esa circunstancia especial se equipara el riesgo de la acción correcta y la incorrecta, sino que se da una circunstancia especial y no sabemos si en virtud de esa circunstancia especial la acción incorrecta ha elevado o no el riesgo de producción del resultado. Y aquí yo creo que en contra de Roxin hay que acudir al indubio pro reo, que es el caso del ciclista. Es cierto que en abstracto se dice que hay que adelantar a una distancia de 1,5 centímetros y lo hace a 0,75, pero es que el conductor estaba borracho y tenía una tasa de alcohol en la sangre de 1,96. Y lo que dice el perito es lo siguiente: en coincidencia con la probabilidad afirmada por el perito de que el ciclista al principio, este ciclista borracho, que vuelvo a decir, o sea, fue adelantado por el camión con esta distancia lateral más reducida y cayó bajo las ruedas delanteras del remolque que iba acoplado al camión. Dice el perito, estoy reproduciendo de la sentencia del Tribunal Supremo Alemán, el perito dice: en coincidencia con la probabilidad afirmada por el perito de que el ciclista al principio, como ya tan borracho, no percibió el ruido del motor del camión, o sea, pasaba el que venía el camión y ni se enteró, y de que después de repente, cuando se dio cuenta de ello, porque no se daba cuenta de que se aproximaba el camión, sufrió un intenso susto, reaccionó bruscamente, girando su bicicleta de manera absolutamente desordenada e irrazonable hacia la izquierda, un comportamiento, sigue diciendo el perito, que es característico de ciclistas fuertemente ebrios. Es decir, que aquí la circunstancia específica de la ebriedad del ciclista nos hace dudar de si hubiera guardado la distancia de 1,75, de 1,5, el riesgo habría sido igual que el de 0,75 porque hay una circunstancia especial. Y en la duda hay que estimar lo más favorable para el reo y decir que como hay esta circunstancia especial, es decir, si frente a un ciclista normal el camión adelanta con 0,75, es cierto que frente a un ciclista normal con 1,5 también se podía haber producido un resultado, pero la probabilidad era menor, el riesgo era menor. Pero aquí, como hemos visto que este ciclista ebrio no se entera de nada, no se entera que viene el camión y tiene un susto, y la reacción normal, según el perito, es que gira hacia la izquierda, por tanto también habría caído, aunque hubiera ido con la distancia de 1,5, entonces no podemos determinar en este caso concreto si la distancia correcta frente de 1,5 frente a 0,75 ha supuesto o no el mismo riesgo. Y en este caso hay que aplicar el indubio pro reo y decir, de acuerdo con el informe pericial, que en la duda, no lo sabemos, la acción prohibida no ha elevado el riesgo 0,75 frente a la permitida 1,5. Conclusión: la teoría de la evitabilidad no explica por qué tiene que haber una conexión de la infracción del deber, inflige el indubio pro reo y altera el riesgo permitido a gusto del consumidor. La teoría del aumento del riesgo sí que fundamenta por qué no se debe condenar y no hay imputación objetiva. Naturalmente que si el legislador ha prohibido, remitiéndose a Lex Artis, la cocaína y permite la novocaína, el sentido de ello es porque la cocaína encierra más riesgos, pero si en el caso concreto resulta que el riesgo es el mismo, no tiene ningún sentido esa prohibición del legislador. Entonces, claro, prohíbe la cocaína porque encierra más riesgo, pero si en el caso concreto el riesgo es el mismo, no lo prohibiría frente a ese enfermo concreto. Es decir, ¿por qué va a prohibir la acción incorrecta
que ha prohibido porque causan riesgo mayor, si coincide con la tolerada. Y si sobre esta circunstancia hay alguna duda, hay que aplicar el indubio pro reo. Si no concurre esta circunstancia especial, una operación hecha infringiendo la lex artis, frente a una correcta, los pelos de cabra, el shock anafiláctico, aquí no quiebra el principio general, la acción incorrecta supone un riesgo frente a la acción correcta y por tanto hay que condenar. Es cierto, y esto es criticado, dice, bueno, es que en este caso, entonces ya con Roxin, pues en la mayoría de los delitos imprudentes hay que condenar. Sí, hay que condenar la mayoría de los delitos imprudentes. Naturalmente que hay que condenar. O sea, que es esto de que el autor que infringe las normas de diligencia pueda decir, como por ejemplo en la actividad médica, bueno, yo opero como me da la gana porque resulta que si hubiera una acción correcta también se podía haber muerto el paciente, sí, pero con muchas menos posibilidades, es decir, se podía haber evitado la muerte. Es decir, que esta crítica que se dice de los humanos es que entonces prácticamente no hay aplicación del comportamiento alternativo conforme a derecho, en efecto prácticamente no hay aplicación. Y yo que examino en el libro, que todavía no está ahí, bueno, me doy cuenta de que los tribunales españoles están llegando a absoluciones que, en mi opinión, son absolutamente incorrectas. Y todo esto es lo que les quería contar. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Enrique Gimbernat Torres por tan interesante clase magistral la que hemos tenido hoy día aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos. A continuación, la mesa, sobre todo el profesor Gimbernat, queda atento a las inquietudes o preguntas que ustedes pudieran tener. Por favor, levanten la mano, se les acercará un micrófono para que puedan desarrollar sus preguntas. Buenos días, doctor Gimbernat. Buenos días, doctor Villestre. Buenos días, doctor Quito. Buenos días, doctor Alexei. Doctor Gimbernat, quisiera realizarle dos preguntas. La primera es referida a cómo podemos relacionar el criterio de aumento de riesgo permitido y el ámbito de protección de la norma. Y el segundo es si en el caso del ciclista también podría analizarse a través del principio de competencia de la víctima. Muchas gracias. En efecto, yo creo que en el caso de la teoría del incremento del riesgo es un caso de fin de protección de la norma. En el siguiente sentido, yo prohíbo la aplicación de la cocaína. El sentido que tiene la aplicación de la cocaína es que encierra más riesgos de lesión. Pero si resulta que la novocaína, que es conforme a la lex artis, encierra el mismo riesgo de lesión y habría llevado también a la muerte, entonces no tiene sentido la prohibición. Pero es un subgénero del ámbito de protección de la norma. Le voy a dar hasta un caso de supuesto de aplicación del principio de protección de la norma. Bien, la imputación objetiva entra en juego siempre que hay un comportamiento imprudente causante de un resultado típico que, sin embargo, si no es imputable objetivamente, no hay responsabilidad. Hay una sentencia española en la cual sucede lo siguiente. Hay un conductor de un ciclomotor de menos de 50 centímetros cúbicos, está prohibido llevar un acompañante y es embestido por detrás por un camión. Entonces, la acompañante fallece y el conductor del ciclomotor resulta herido. El Tribunal de Instancia condena a el conductor del camión por el homicidio imprudente del acompañante y por las lesiones imprudentes causadas al conductor. Y al conductor por las lesiones imprudentes, por la muerte, por el homicidio imprudente del acompañante, porque ha causado la muerte del acompañante en cuanto que ha permitido que fuera en el vehículo e infringía la diligencia debida, porque en un ciclomotor no se puede llevar a un acompañante. Pero entonces hay que preguntarse, y así lo hace el Supremo, pero vamos a ver cuál es el sentido de que no vaya un acompañante en un ciclomotor.
porque en motos de mayor cilindrada sí que puede ir un acompañante, es que el peligro que supone que se pueda reconducir, que pueda haber un accidente que se pueda reconducir a la falta de manejabilidad, a problemas de estabilidad del ciclomotor. Pero aquí resulta muerta porque embiste por detrás un camión. Esto no tiene nada que ver con el fin de protección de la norma, que cuando prohíbe que vaya un acompañante en un ciclomotor es para evitar accidentes reconducibles a la falta de estabilidad de este ciclomotor con tan poca cilindrada. Aquí estamos ante un supuesto de ausencia de imputación objetiva, porque la norma que prohíbe que vaya un acompañante en un ciclomotor está pensando en un accidente distinto del que se produce porque es embestido por un camión. Está pensando en accidentes reconducibles a la falta de estabilidad, a problemas de manejabilidad. Claro, pero aquí, con el comportamiento alternativo conforme a derecho, no se habría producido el mismo resultado, sin duda alguna, porque entonces no habría ido la acompañante. Es decir, que no todo supuesto de fin de protección de la norma es un caso en el cual la acción incorrecta ha elevado el riesgo de producción del resultado, sino que es un subgénero del fin de protección de la norma. Si se prohíbe, si la conducta alternativa conforme a derecho supone el mismo riesgo, entonces la conducta alternativa conforme a derecho supone el mismo riesgo, no hay imputación objetiva, porque el fin de protección de la norma dice que se ha prohibido porque el riesgo era mayor. Pero aquí, con la conducta alternativa conforme a derecho, no llevar al acompañante, es decir, la conducta imprudente sí que ha supuesto un aumento del riesgo, porque si no llega a ir la chica no se habría producido su muerte. Es decir, que, por así decirlo, el comportamiento alternativo conforme a derecho es un subgénero del fin de protección de la norma dentro de la imputación objetiva. Sí, competencia de la víctima. Bueno, este es Jacobs, la competencia de la víctima. Claro, es que Jacobs dice unas cosas que verdaderamente... Vamos a ver, ¿y de dónde saca Jacobs la competencia de la víctima? ¿Dónde está la norma? O sea, Jacobs dice, por ejemplo, si un señor se va con una prostituta y contrae el SIDA, la prostituta no responde, si le engaña, se lo oculta, porque la competencia de la víctima es procurarse no ir con una prostituta. Vamos a ver, yo la competencia la entiendo cuando hay una norma extrapenal, es decir, naturalmente que la competencia del socorrista en una piscina pues es tirarse a la piscina cuando hay alguien que se está ahogando, o la competencia del guardabarrera pues es bajar las barreras cuando viene el tren. Pero ¿dónde está la competencia de la víctima, ese señor que es un cliente de una prostituta? O sea, es decir, él se inventa, hay unos roles sociales de Luhmann que no están en ninguna parte y que lo puede rellenar como le dé la gana. ¿Cuál es la competencia del ciclista? ¿Cuál es la competencia del ciclista? O sea, es decir, es que, vamos a ver, la teoría de la imputación objetiva no la ha inventado Jacobs. O sea, Jacobs la está destruyendo con la competencia de la víctima y con los roles. Porque está hablando de unos roles que son sociológicos, está sociologizando la ciencia jurídica. Pero es que no se saben los roles. Es decir, yo sé cuál es el rol del guardabarrera, yo sé cuál es el rol del socorrista, pero yo no sé cuál es el rol de ese cliente que dice que tiene la competencia y que por consiguiente si le infectan con el SIDA, la mujer que sigue que la prostitución no responde. Pero ¿dónde está esa competencia? O sea, me está tocando usted un tema que, como verá, porque, o sea, es el mantra, ya lo estoy diciendo yo, es el mantra de Jacobs con los deberes de autoprotección y con la competencia. Que los deberes de autoprotección, si hay deberes de autoprotección, entonces ¿cómo es posible que en el Código Penal, me imagino que en el peruano también, se castigue la inducción y el auxilio al suicidio? Pues si hay deberes de autoprotección por parte del suicida, entonces ¿de qué responde el partícipe? O sea, yo no sé de dónde se han sacado los deberes de autoprotección, es un mantra.
como la competencia. Digo, cuando no está definida esa competencia en normas que son jurídicas. O sea, son normas que él se inventa y que entonces las mete. Es decir, perdone usted, pero es que me ha tocado un tema sensible, porque es que Jacobs, con el cual tengo una gran amistad, que tengo una gran amistad y que me cae muy bien, pero claro, la imputación objetiva, bueno, pues era una cosa en la cual se estaba razonando sobre ella, sobre especulaciones y razonamientos de carácter jurídico, y de pronto nos trae a Luhmann y se va todo el razonamiento jurídico al garete y ya, pues bueno, hace lo que le da la gana. Y dice, aquí hay competencia. ¿Por qué hay competencia? Si es que tiene que haber una norma que cree esa competencia. O sea, vuelvo a decir, tengo una buena relación con Jacobs, me cae muy bien, pero está destruyendo la imputación objetiva y le está sacando del razonamiento jurídico como hay aquí. Es decir, que se está razonando tanto en la teoría de la habitabilidad como en la teoría de riesgos, se está argumentando con criterios jurídicos, aunque pronto me saca los roles, que yo no sé lo que son los roles ni dónde están los roles, pues bueno, pues entonces, con todos mis respetos a Jacobs, pues bueno, pues no está haciendo ningún beneficio de la teoría de la imputación objetiva. Perdone, Bien, muchísimas gracias al profesor doctor Enrique Gimbernat Torri. Por favor, unas palmas para cerrar su presentación.